Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Qué bueno que están aquí. Hermanos, los que no se han anotado a la cena de matrimonios, todavía hoy pueden. ¿Dónde está el hermano Darío? Allá está, todavía pueden, ¿verdad? El día de hoy. Anótense, hermanos. Recordemos que la cena de matrimonios no tiene ningún costo. Para algunos hermanos tiene el costo, ya que ponen el platillo para que pueda ser gratuito para los demás. Entonces, en eso llegamos como iglesia, a que vamos a estar poniendo comida para que puedan ser gratuito las cenas de matrimonios. Invita a tus vecinos, a tus primos, a tus tíos, digo, siempre y cuando podamos estar ahí dentro del cupo, ¿verdad? Pero hazlo, hermano, hazlo. Hermanos, y no quiero iniciar el tema de hoy sin antes agradecer a los hermanos que se acercaron conmigo la semana pasada, después del tema que hablamos, ya sea para darme unas palabras de ánimo, de aliento. Muchísimas gracias, hermanos. O quizás algunos también se acercaron, no quizás, algunos se acercaron para expresar algunas heridas que tenían y pues para aclarar ciertos puntos. Y también pues fue de mucha bendición, ¿verdad? Entonces, les agradezco, hermanos, agradezco por estas sus palabras y por esta confrontación, me refiero en el buen sentido. Pues vamos a poner este tema en las manos del Señor, vamos a orar, vamos antes de iniciar el tema, vamos a orar. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Yo casi no me escucho, pero si ustedes se escuchan bien, está muy bien. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar reunidos, mi Dios, como iglesia local, como hermanos. Gracias, Padre, porque celebramos hoy tu día, Señor. Celebramos el día donde venimos a glorificarte, a alabarte, Señor. Padre eterno y glorioso, quiero pedirte, mi Dios, que me des sabiduría, me des entendimiento para poder compartir tu palabra. Mi Dios, no permitas que me desvíe, no permitas que caiga en un extremo, no permitas que me vaya a izquierda o a derecha, Señor. Simplemente quiero predicar, quiero exponer tu palabra nada más. Quiero exponer tu palabra correctamente, Señor. Te pido, Señor, por cada corazón, por cada persona que está aquí, Señor, y escuchará este mensaje, que tú hables a sus vidas, Señor, como lo haces, que redargullas en aquellas cosas, Señor, en las cuales están fallando, en las cuales están pecando, Señor. Y aquellos hermanos, Señor, que están viviendo una vida ordenada, Señor, que no bajen la guardia, que miren bien por dónde caminan y que sigan esforzándose y sigan viviendo para ti, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Es la serie que estamos dando, Aprendiendo para Enseñar. Y dentro de esta serie llegamos al punto de los mandamientos de Dios, o mejor conocido como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y hermanos, Dios quiere que el momento de que tú y yo, cuando estudiemos los mandamientos de Dios, Dios quiere que tengamos cuidado de no caer en legalismo. Cuando tú y yo estudiamos estos mandatos, necesitamos tener cuidado de no caer en legalismo. ¿Y qué es el legalismo, hermanos? El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original y atribuirle a la autoridad divina como leyes humanas. Hacer yo de las leyes humanas como si fuesen divinas. Eso es caer en un legalismo. Hermanos, los mandamientos de Dios no solamente tienen que ver con lo externo, sino que van más allá, van con lo interno. Recordemos que teológicamente a esto se le conoce como el espíritu de la ley y la letra de la ley. La letra de la ley va más enfocada a lo externo, lo que casi no nos deja ver. Un ejemplo de ellos, uno de los mandamientos dice, no matarás. Y algunos pueden decir, pues yo nunca he matado a nadie, yo nunca he violado ese mandamiento. Pero cuando Jesús habla del espíritu de la ley, del espíritu de este mandamiento,
Él va más allá. Dice que todo aquel que hable contra su hermano es culpable como si hubiese matado. Entonces, va más hacia allá, hermanos. Y esto es lo que hemos estado haciendo, o hemos tenido cuidado en estos 4 mandamientos que ya hemos estudiado. El primero de ellos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen alguna para adorar a Dios. El tercero es: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto es: guardarás el día del Señor. Y estos 4 mandamientos ya los hemos estudiado y hoy vamos a estudiar el 5º mandamiento. ¿Cuál es el 5º mandamiento, hermanos? ¿No se acuerdan cuál es el 5º? Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Es ahí donde vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Amén. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, cuando estudiamos los primeros 4 mandamientos, decíamos que estos 4 mandamientos nos hacen referencia nos hacen referencia de cómo debemos amar, adorar y servir a Dios. Y los 6 mandamientos que vamos a estudiar en estas semanas nos hacen referencia de cómo debemos amar a nuestro prójimo. A los estudiosos de la Biblia dicen que cuando Moisés entregó las tablas de la ley, algunos dicen que en una tabla iban los 4 mandamientos referente a Dios y en la otra tabla iban los 6 mandamientos. Esta es una de las posturas que se tienen, pero otros estudiosos dicen que no es así. Estos otros estudiosos dicen que dentro de una tabla iban los 10 mandamientos y que la otra tabla era como una copia de estos mismos mandamientos, porque en esos tiempos así se usaba. Ya fuera que hubiera 6 o 4 o 10 y 10, haciendo una copia, estaban los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resume estos 10 mandamientos cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice: en esto se resume la ley, ¿verdad? En esto se resume la ley. Hermanos, aunque el 5º mandamiento y el resto de los demás hace mención al prójimo, eso no deja a un lado o deja fuera a Dios. Como por decir, una cosa son los mandamientos de Dios y la otra son los mandamientos hacia el prójimo. No, hermanos. Esto lleva una secuencia, lleva una secuencia, porque yo voy a obedecer los 6 mandamientos y voy a cumplir, o voy a tratar de cumplir los 6 mandamientos, dependiendo de cómo yo ame, sirva y adore a Dios con referencia a los primeros 4 mandamientos. ¿Me explico? Hermanos, como yo ame, trate, sirva y juzgue a mi prójimo. Otra vez repito, como yo ame, trate, sirva y juzgue a mi prójimo, es un reflejo de mi amor, adoración y servicio a Dios. Y servicio a Dios. Hermanos, si yo solamente traigo un látigo para latigar a todo aquel que no se comporta, que anda en los caminos cerrados, no me junto con ellos porque estos son infieles, jamás voy a las comidas familiares, no voy con mi familia porque todos son unos paganos, todos son unos idólatras, filisteos, les encanta comer animales de pezuña partida y yo no me junto con ellos. Si solamente tú te vas a ese extremo, hermano, realmente tienes una imagen de Dios distorsionada.
tienes una imagen de Dios distorsionada. Tienes una imagen no tienes un conocimiento claro de lo que son los primeros 4 mandamientos. Pero también, hermanos, si tú te vas al otro extremo, donde Dios es amor, Dios no juzga a nadie, donde yo debo de tolerar el pecado, todo lo que venga es bienvenido, me hago mundano para ganarme a los mundanos, hermano, también tienes una imagen distorsionada de Dios, porque tampoco es ese extremo. También terminas teniendo una imagen distorsionada de Dios. Tienes una idea errónea de quién es Dios. Hermano, yo tengo una pregunta y no necesitas contestármela, ni mover la cabeza, ni responder. Pero la pregunta es, ¿el cristianismo es una religión? ¿El cristianismo es una religión? Algunos van a decir sí, otros van a decir no. Cuando algunos les preguntan, oye, ¿y tú de qué religión eres? Unos dicen, yo no soy de ninguna religión. Yo no creo en las religiones. Yo sigo a Cristo, porque Cristo es más relación que religión. Yo no sigo a ninguna religión. Hermanos, los que piensan así o dicen de yo no sigo ninguna religión o yo no soy de ninguna religión porque Cristo es relación y no religión, déjame te digo que muchas veces el cristiano parece perico, repite nada más lo que escucha sin saber y comprender. Cuando yo llegué hace 20 años y conocí del Señor por su gracia y su misericordia, esa fue una de las cosas que me enseñaron. Porque nosotros veníamos de la religión, la mayoría tradicional, del catolicismo romano. Y cuando llegas al cristianismo te dicen, es que Jesús no es religión, Jesús es relación. Y ya cuando te preguntaban, ¿qué religión eres? Yo no soy de ninguna religión. Yo soy cristiano. Hermanos, y terminamos haciendo eso. ¿Pero qué significa la palabra religión? ¿Qué es la palabra religión? Religión es un conjunto de creencias y prácticas donde se establecen normas morales y éticas para guiar la conducta de los individuos y promover la justicia social, donde creas un sentido de comunidad, lazos de hermandad y apoyo mutuo. ¿Sabes qué te dije, hermano? ¿Qué te acabo de dictar? Cristianismo. Hermanos, el cristianismo es una religión. Claro que es una religión. Si te llegan a preguntar, ¿qué religión eres? Soy cristiano. ¿Por qué? Porque tengo un conjunto de creencias y prácticas donde se establecen normas morales y éticas para guiar la conducta de los individuos, promover la justicia hacia el prójimo, donde creamos un sentido de comunidad, lazos de hermandad y apoyo mutuo. Por eso somos una iglesia local. Tenemos una comunidad. Por eso cada 3 meses tomamos la cena del Señor y después de que la tomamos, ¿qué hacemos? El unánimes, donde estamos los unos a los otros, donde comemos, nos conocemos más, pasamos un tiempo. Hermanos, porque yo tengo una relación con Cristo y creo quién es Él, me uno a sus creencias, a sus prácticas, donde Él va a guiar mi forma de vivir hacia una vida recta para Dios, promoviendo el amor al prójimo. Me uno a una comunidad donde creamos lazos de hermandad y apoyo mutuo. Es por eso, hermanos, que yo hago mucho hincapié en la membresía de la iglesia. No todo el que asiste a una congregación es miembro de una iglesia. Necesitamos identificar quiénes son visitantes, quiénes son congregantes, quiénes son miembros de la iglesia local. Hermanos,
Yo quería iniciar este quinto mandamiento y dije, vamos a entrarle con todo, vamos a honrar al padre y a la madre y vamos a ver cuántas veces hemos deshonrado a nuestros padres. Pero conforme fui profundizando en el estudio, dije, no voy a alcanzar para llegar a ese punto. Y yo creo que el quinto mandamiento, hermano, nos va a tomar unos 4 o 5 temas. Hermano, Santiago, el apóstol Santiago, nos habla de la religión pura delante de Dios. Hermanos, si no nos asustemos cuando escuchemos esta palabra religión, porque luego escuchamos religión y lo asociamos con el catolicismo romano. No nos asustemos con esta palabra religión. El mismo Santiago, repito, nos habla de la religión pura delante de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, versículo 27. Santiago 1, 27. Amén. Dice, la religión pura y sin mácula, vamos a llamarlo, voy a poner esa palabra, sin contaminación. Ese es el verdadero contexto. La religión pura y sin contaminación delante de Dios el Padre está visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Repito lo que dice Santiago, la religión pura y sin mancha o sin contaminación delante de Dios el Padre es visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha en el mundo. Cuando el apóstol Santiago habla aquí de la palabra pura, esta palabra pura viene de una palabra griega que quiere decir sin contaminación, sin tacha, quiere decir limpia, limpia. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Santiago aquí? Santiago cuando está dictando esta carta, lo que le está diciendo a sus lectores es, pongan en práctica lo que creen. Pongan en práctica lo que creen. Vivan lo que dicen. Esa es la religión pura. Pon en práctica lo que dices, vivan lo que dicen. Esa es la religión pura. Santiago dice, crees en Dios, lo amas y sirves, ponlo en práctica con tu prójimo. Ponlo en práctica con tu prójimo. Practícalo con tu prójimo. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdate sin mancha del mundo. Esta palabra guárdate sin mancha del mundo es vive en santidad. Hermanos, muchos decimos, jactamos o expresamos, yo soy cristiano, yo soy un ferviente de la palabra, yo no tolero la mala doctrina, me gusta escudriñar, me gusta estudiar, me gusta orar, me gusta estar ahí, pero es bien despiadado con el prójimo. Es bien despiadado con el prójimo. Me gusta orar, hasta 2 horas me paso orando al Señor, pero no toleras a tu hermano 5 minutos. No hay congruencia, hermanos. No hay congruencia. Y es lo que dice Santiago, la religión pura y sin contaminación es que vivas o pongas en práctica lo que dices creer. Hermanos, ¿cómo podemos hablar de un Dios de perdón si tú no perdonas? No, es que yo no le puedo perdonar que me haya hablado así. Yo no le puedo perdonar que me haya dicho esto. Yo no le puedo perdonar. Pero hablas de un Dios de perdón. Hablas y predicas y evangelizas. Es que Cristo abrió sus brazos en la cruz donde el brazo era el puente, era el camino, donde el que estaba enemistado con Dios, y hubo esta reconciliación. Pero tienes años que no le hablas a alguien. ¿Dónde está?
Hablamos de la confianza en Dios, que Dios es tu proveedor, que Dios está ahí, que Dios nunca te deja, y en las primeras de cambio te desanimas. Y haces y vives y te conduces como tú quieres. ¿Dónde está tu fe en Dios? Y es lo que dice Santiago, la religión pura y sin contaminación es que pongas en práctica lo que crees. Mayor ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó la religión pura y sin contaminación. ¿Por qué? Porque Él por amor, servicio y obediencia al Padre dio su vida por el prójimo. ¿Te imaginas a un Jesús que dijera amar, servir y obedecer a Dios, pero que no se relacionara con el prójimo? Oye, Señor, te buscan, diles que no estoy para ellos ahorita. ¿Quién es? No, dile que no. No habría congruencia, hermanos. Hermano, cuando nosotros nos apartamos de la enseñanza de Cristo, de sus conjuntos de creencias y prácticas, estamos llevando una religión pero contaminada. No una religión pura, no una religión limpia. Repito, cuando nosotros nos apartamos de la enseñanza de Cristo, de su conjunto de creencias y prácticas, comenzamos a llevar una religión contaminada. No está libre de impurezas. ¿Por qué? Porque la hemos amoldado a este mundo. La hemos amoldado a nuestra conveniencia. La hemos amoldado al sistema de valores que este mundo enseña. ¿Cuál es el sistema de valores de este mundo, hermano? El dinero, el poder y el placer. O en otras palabras es la lana, la fama y la dama, decían algunos. Este es el sistema de este mundo. El dinero, el poder y el placer. Hermanos, y cuando nos apartamos de las creencias y de las prácticas de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a pensar como la gente del mundo. O comenzamos a actuar como el mundo. No hay un término medio, hermanos. Jesús dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Jesús dijo, o eres cristiano o no eres cristiano. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres pecador o eres santo. No hay términos medios. Pero nos gusta poner un término medio para no sentirnos tan mal. O eres cristiano o no eres cristiano. No, yo sí soy cristiano, pero soy carnal. Y le hemos puesto el título, Los cristianos carnales. No, este hermano sí es creyente, pero es bien carnal. No, a lo mejor no es creyente. No, es que yo desde que lo conozco, 20 años, siempre ha sido igual. Entonces no es creyente. Tengamos cuidado, hermanos. Porque el Señor comienza la obra en nosotros y Él la perfecciona. No todos damos fruto igual. Algunos esperamos que todos den fruto. No, es que cuando el Señor cambió mi vida, yo dejé de maltratar, yo dejé los vicios, yo dejé la cerveza, yo dejé las mujeres. Hermanos, el Señor trabaja con cada uno diferente. Unos rápido, otros llevan un proceso. Pero llevan un proceso. Lo llevan, hermanos. Entonces, cuando comenzamos a dejar el conjunto de creencias y de prácticas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, comenzamos a vivir una religión, pero contaminada. Con estos placeres del mundo, el dinero, el poder, el placer. En el dinero, ¿cómo comenzamos a actuar? Yo no puedo ayudar. Yo ahorita ando bien quebrado y para eso yo no puedo ayudar. Yo no puedo apoyar. Apenas para mí me alcanza. Yo por eso trabajo. El dinero no se gana fácil. Si quieren que se pongan a trabajar, yo ya di mucho. Yo ya no pienso dar ni un peso más. Comenzamos a pensar como si el dinero fuera nuestro. Hermanos, cuando nuestro dinero es de Dios.
El dinero es de Dios. Nuestro dinero es del Señor. Sí, pero yo lo trabajo. ¿Y qué si te quedas sin salud? Es el Señor, el dinero es del Señor. Pero comenzamos, repito, a pensar como los del mundo. En cuanto al poder, hermanos, ¿quién se creen que soy yo? Yo ya lo perdoné muchas veces. Con esos hermanos mejor yo de lejos, que ni me hable, que al cabo yo no ocupo nada de él. Otra vez no me la vuelve a hacer. No lo toleraré ni una vez más. Mejor evito saludarlo, que me hago como el que no lo veo. Ellos van a estar ahí en ese lugar, mejor yo no voy. Hermanos, pues ¿quiénes nos creemos? ¿Quiénes nos creemos cuando pensamos de esta manera? ¿Quiénes creemos que somos? ¿Y qué pasa, hermanos, en cuanto empezamos a vivir de una forma placentera? Mis placeres. Yo estoy muy cansado, para eso somos muchos, que otros lo hagan. Yo no puedo y deben de entenderme. Primero es mi familia, Dios sabe mi intención. Lo placentero. Oye, ¿ya viste al hermano cómo anda? ¿Ya lo viste? Oye, ¿tú estás de acuerdo con esto? Oye, ¿tú qué opinas de esto que se está llevando en la congregación? ¿Tú qué opinas, hermano? ¿Para qué es tu comentario? ¿Para qué es ese comentario? ¿Para qué es tu comentario del hermano, de la congregación, del servidor? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Porque si el fin fuera lo bueno, lo hablarías con el hermano. ¿Cuál es el fin de ello? Hermano, ¿sabes cuál es el platillo más sabroso y placentero del mundo? ¿Sabes cuál es el platillo más sabroso y placentero en el mundo? ¿Sabes cómo se llama? Algunos van a decir huevitos con jamón. No, se llama prójimo, hermanos. Ah, qué sabroso es comer prójimo, ¿o no? ¿O no? Es sabroso, hermanos, comer prójimo. Si no fuera tan sabroso, no lo haríamos. Es sabroso comer hermano, es sabroso comer vecino, es sabroso comer prójimo, es sabroso, dijera más allá, ¿no? Es sabroso tragar eso. Hasta los dedos nos chupamos. Es sabroso, hermanos. Y algunos hasta van y vomitan para seguir comiendo, como los corintios. Espérame, ahorita vengo, no digas, para estar bien. Es sabroso. Unos llevan hasta topper para llevarse. Allá en la casa lo sigo compartiendo con mi marido, con los hijos. Es sabroso, hermanos. ¿Quién no ha hablado de su prójimo? ¿Quién pudiera tener el valor y pararse aquí y decir, yo jamás he hablado mal de nadie? ¿Quién? No existe, hermanos. No existe. Hermanos, hablar mal de alguien, hablar mal del prójimo, es sabroso. Pero decimos que amamos a Dios, servimos a Dios, queremos comportarnos como Jesús, pero hablamos del prójimo. Hermanos, ¿y sabes qué es lo más triste? Que lo que es placentero para el hombre es abominable para Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Amén. Un día vamos a predicar, yo creo, estos versículos. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, o aún la 7ª abomina su alma.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que abomina, hermanos, el que siembra discordia entre los hermanos. Y la palabra abomina, la palabra que menciona aquí en Proverbios, abominable, viene de una palabra hebrea que dice detestable o asquerosa. Lo que muchas veces para nosotros es placentero, servirnos un plato así, pero bien servido del hermano, y decimos, ah, qué sabroso está. Para Dios es asqueroso, hermano. Es asqueroso. Es asqueroso, es detestable. Pastor, ¿y por qué nos está diciendo todo esto de la religión pura y sin contaminación si estamos en el 5º mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? ¿Qué tiene que ver eso? Hermanos, los 10 mandamientos escritos en piedra son un conjunto de creencias de quién es Él. ¿De quién es Él? Y que se deben llevar a la práctica. Se deben llevar a la práctica. Donde ahí en los mandamientos podemos ver que se establecen normas morales y éticas que guían nuestra conducta para vivir una vida en santidad, promover la justicia hacia el prójimo, donde creamos un sentido de comunidad, lazos de hermandad y apoyo mutuo. Hermanos, el Señor te dice en el primer mandamiento, ¿soy tu único Dios? Te pregunta, ¿soy tu único Dios? ¿Tienes un amor y devoción hacia mí donde buscas hacer mi voluntad? Dice el primer mandamiento. Y decimos, amén. El segundo mandamiento, el Señor te dice, ¿me adoras? ¿Realmente me sirves con un temor reverencial donde reconoces la grandeza de mi poder? Amén. Dice en su tercer mandamiento, no tomas mi nombre en vano y obedeces y tratas de cumplir mis mandamientos a través de la oración, de la adoración y del estudio de la palabra. Amén. Dice el cuarto mandamiento, entonces, ¿guardas un día para mí, para adorarme, servir en amor y misericordia, sin afanes y distracciones seculares o rutinarias, siguiendo el ejemplo de Jesús? Y decimos, amén. Dice el Señor, ¿seguro? Amén. ¿Seguro de lo que crees? Amén. Entonces, llévalo a la práctica y honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no robes, no hables mal de tu prójimo y no tengas un deseo envidioso por lo que tiene. ¿Ves cómo los mandamientos son una secuencia? Dices creer en mí, ponlo en práctica con tu prójimo. En esto conocerán que son mis discípulos, en cómo cierran los ojos y cantan las alabanzas. Eso dice. En cómo oran. Ah, qué bonito ora el hermano. Ora tan precioso. Cuando ora como que me lleva a otra dimensión. En esto conocerán que son mis discípulos. Si traes una Biblia bajo el brazo. Si te sabes el vocabulario cristiano. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En el amor que tengan los unos a los otros. No es cuánta Biblia te sabes, es cuánta Biblia vives. No, pero nosotros, los reformados, nosotros los de la sana doctrina, conocemos, no nos dejamos engañar. Y, hermanos, hay otros que no saben tanto como nosotros. No estoy jactando, nada más estoy diciendo.
No saben quizás tanto como nosotros, pero lo poco que saben, lo viven. Lo viven. Hermanos, la piedad, lo que hace referencia a los 4 mandamientos es la piedad, los primeros 4, la piedad hacia Dios. ¿Cómo debemos tener esa reverencia, esa devoción, ese amor profundo? Pero se debe de manifestar en una vida de fe y obediencia. Fíjate cómo se refería el apóstol Pedro hacia la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, o sea, añade lo que crees, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Al conocimiento de Dios que dices tener, agrégale amor fraternal. Hermano, por eso te digo, yo no concibo que alguien que diga ser creyente, que ama a Dios, que ha nacido de nuevo, no pueda tener una relación con el prójimo. No pueda estar bien con el prójimo. En todos lados tienes problemas, en tu trabajo, en la iglesia, en la calle, con el vecino, con el taxista, con el Didi, con todo el mundo. Hermano, ¿de verdad? No, yo voy a la congregación, yo voy al camino de santidad, pero yo a lo que voy. Escuchar la palabra, se termina y yo de ahí no me meto con nadie, ¿sí? Y nadie se mete contigo. Eres como Shrek, ¿te acuerdas? No como Shrek el ogro, ya le tiró al hermano. No. Como la oveja Shrek. ¿Qué hizo la oveja Shrek? Se fue para no ser pastoreada. Y de puro milagro vivió 6 años. Así hay muchos. Llena una iglesia local, pero sin ser pastoreado. Conmigo no te metas. A mí déjame vivir mi religión a mi manera. Contaminada. Hermanos, y esto hacen los mandamientos de Dios. Nos hablan de la piedad, de la reverencia, el temor hacia el Señor, pero nos hablan sobre la justicia para con los hombres. Y cuando hablo justicia para con los hombres, hablo del amor al prójimo. ¿Sabes cómo se refiere Santiago a esto? Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 20. Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 20. Hermanos, crean lo que yo había estudiado Santiago y cuando lo volví a estudiar decía, híjole, o sea, realmente no comprendía esto. Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 20. Lo voy a leer, ¿está bien? Dice, hermanos míos de camino de santidad, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe o que cree en Dios y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, hermano, no está hablando de un placer, de una necesidad, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe o muéstrame lo que dices creer sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermanos, los mandamientos del 5º hasta el 10º nos llevan a la práctica de la fe que decimos tener. Nos llevan a la práctica de la fe que decimos tener. Ojo, cuando el catolicismo romano, lee Santiago 2, el catolicismo romano dice que para que una persona pueda ser salvos necesita fe y obras. Fe y obras. Hermanos, por eso nosotros tenemos solo por fe o sola fe. No creemos que sean fe y más obras. No, hermano. El catolicismo romano sí dice eso. Fe y obras, porque Santiago lo dice. ¿De qué te sirve tener fe si no tienes obras? ¿Podrá acaso la fe salvarle? Hermanos, y es por ello que el catolicismo romano se inventó el purgatorio. ¿En qué sentido? En que tú puedes decir creo, pero si tú no tuviste obras, pues te vas a morir y te vas a ir al purgatorio. Pero no te preocupes, un familiar tuyo puede hacer buenas obras. ¿Para qué? Para sacarte del purgatorio. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero va a hacer buenas obras. Hermanos, eso es una falsedad. Creer en el purgatorio, hermanos, creer en el purgatorio es una aberración. Creer en el purgatorio es un insulto al sacrificio de Cristo. Creer en el purgatorio, hermanos, es tener en poco el sacrificio de nuestro Señor. Es creer que el sacrificio de Dios no es suficiente para salvarnos. Por eso se inventó el purgatorio. Hermano, la salvación es solo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario y por su resurrección. Solamente por ello. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí Santiago a sus lectores? ¿Que hagan fe más obras para salvarse? Claro que no. En ningún momento está diciendo eso Santiago. No dice, hagan obras, hagan su fe, pero aparte hagan obras para que la salvación se complete. No, no está diciendo eso. Lo que Santiago le está diciendo aquí a sus lectores es, demuestra con tus hechos lo que dices creer. Ponlo en práctica, lo que realmente dices creer. Dices que crees en Dios, que adoras a Dios, que sirves a Dios, alardeas que amas, que adoras, que estás en una iglesia de sana doctrina, que sabes la Biblia, que tú nunca faltas los domingos, que dices amén, aleluya y gloria a Dios. ¿Dices eso? Quiero verlo con tus obras. Quiero verlo con tus obras. Porque no parece. No parece. Hermanos, no parece. Hace unos años yo trabajaba en una refaccionaria. Yo vendía refacciones para máquinas. Y una vez llega un ingeniero y estando platicando con él, le comienzo a predicar el evangelio. Y me dice, ¿eres cristiano? Y le dije, sí. Me dice, yo conozco a un pastor. ¿A poco sí? Sí, dice, nosotros estuvimos trabajando en una obra por ahí, fuera de donde él estaba. Sí, ¿quién es? Fulanito de tal. Sí, sí lo ubico. ¿A poco lo ubica? Sí, dice, sí. Dice, ese pastor le pegó a un trabajador mío. ¿Cómo? Sí, dice. Mi trabajador fue y se empezaron a decir de cosas y él dijo, no, le pegó a mi trabajador. Y le dije, no, pues no todos los pastores son iguales. Unos matan, pero nada, no es cierto. No todos son iguales. Y yo ahí me congregaba, hermanos. Y yo ahí me congregaba. Sí, le pegó a uno de mis trabajadores. Hermanos, ¿cómo pues?
Mi esposa y yo una vez fuimos a un cumpleaños, nos invitaron y estábamos platicando con unos hermanos y nos dice un hermano, yo soy de mecha corta. Yo ando en la calle y si alguien me dice, yo luego brinco. Y digo, ¿qué? ¿Cómo pues? ¿Cómo pues, hermano? O sea, no hay congruencia. Hermanos, ¿qué dice Santiago? Los demonios también creen. Los demonios creen y te ganan porque ellos hasta tiemblan. Los demonios creen, pero no muestran amor ni misericordia hacia el prójimo. No lo demuestran. Y esto es lo que Santiago le está diciendo a sus lectores. Pon en práctica lo que crees. No puedes separar la piedad y la justicia hacia el hombre, el amor hacia el prójimo. Van de la mano, no se pueden separar. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Tengo 5 puntos y voy en el primero, yo creo que sí. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Amén. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso Jesús dijo, en esto se resume, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Hermanos, ¿qué peligro corremos si separamos la piedad, el amor, la reverencia, el servicio a Dios del amor al prójimo? ¿Qué peligro corremos al separar esto? ¿Sabes qué peligro corremos? Que si separamos si separamos nada más la reverencia a Dios, el servicio a Dios, el amor a Dios, el conocimiento a Dios, pero no hay amor al prójimo, podemos caer en fariseísmo. Caemos en fariseísmo. Mateo capítulo 23, versículo del 2 al 3. Mateo 23, versículo del 2 al 3. Mateo 23, versículo del 2 al 3. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Fíjate lo que Jesús dice. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Enseñan una cosa y hacen otra. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso es lo que decía Jesús. Hermanos, recordemos que los fariseos se desviaron. Era tanto su celo por la palabra de Dios que se olvidaban del amor al prójimo. ¿Qué pasaba cuando en sábado Jesús sana a un ciego, a un paralítico? Se enojaban. ¿Cómo es posible que sanaste a este ciego en el día de reposo? ¿Qué es más valioso? Decía Jesús. Se enojaban, no veían el amor por el prójimo. Jesús no les da una parábola donde dice, va un fariseo y va un publicano a orar. ¿Y qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como este. Una oración falsa. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque no soy como el hermano Pedro. Chismoso, argüendero. Y en la oración de están todos, ¿verdad? Veía un reel donde vamos a dar testimonio por el hermano, pasa al frente, el hermano, el Señor lo alcanzó. El hermano, quiero que oremos por él y dar gracias a Dios, porque este hermano se robaba las ofrendas. Este hermano anduvo con la hija del pastor, con la del piano, con la de la guitarra,
este hermano dividió y este hermano, y el hermano, ya no sigas, hermana. Nos olvidamos del amor al prójimo, hermanos, y todos hemos caído en eso, Todos hemos caído en eso. Pues sí, creo que estás exagerando. Yo creo que tanto así como al fariseísmo, hermano, los mismos discípulos del Señor Jesús se fueron al extremo. ¿Qué pasó cuando pasaron por Samaria? Que van caminando y no quieren recibir a Jesús. ¿Qué dicen los hijos del trueno? Señor, ¿quieres que oremos como Elías y que hagamos descender fuego del cielo y destruyamos esta ciudad? ¿Quieres que destruyamos al prójimo? Dice Jesús, ¿qué les pasa? Hijos del trueno, les dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo pues? Si vine a salvar las almas, no a perderlas, a rescatarlas. A un extremo, sin ver por el prójimo. ¿Qué pasa cuando las personas les empezaron a llevar los niños a Jesús? Se los empezaron a acercar. ¿Qué comenzaron a hacer los discípulos? A reprender a los padres. Y esa palabra reprender es encargar algo con rigor. Jesús, ora por mi hijo, Jesús. Y te voy a pedir un favor. No le andes trayendo a tu chiquillo a Jesús. Allá, de lejos. No se lo traigas a Jesús. Te voy a pedir ese favor. Así que si me haces favor de retirarte de una vez. ¿Qué pues? Dice Jesús. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como tales, es el reino de los cielos. Hermanos, y muchas veces con nuestras actitudes reprendemos a los niños espirituales. Queremos que el niño ya corra, queremos que el niño ya hable, que ya coma sólido. No, nomás no, pues tiene 1 año, hermano, espérate. Está gateando. No, ya debería correr. Ah, tú corriste el año. Y si corriste es porque no te querían abrazar. Espérate, hermano. Eso podemos caer, irnos al extremo del fariseísmo, pero si quitamos de una reverencia a Dios, de un temor a Dios, y solamente nos vamos por las obras, el amor al prójimo y nada de Dios, nada de conocimiento, ¿sabes en qué caímos? Que caemos, hermanos, en una moralidad de trapos de inmundicia. De trapos de inmundicia. Mira, vamos a Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Utiliza esta figura de aquellas personas que hacen un esfuerzo para querer agradar a Dios o ganarse la salvación por medio de obras. ¿Qué dice? Las obras que tú hagas para querer complacer a Dios, esas obras que tú hagas, o para obtener el favor de Dios, mejor dicho, las obras que tú hagas para querer obtener el favor de Dios, para Dios son como trapos de inmundicia. Y aquí se cree que pueden ser dos cosas. Uno de ellos es el trapo, un trapo que se ponían las mujeres en tiempo de su periodo, o la otra era un trapo con la cual se tapaban, o vendas con la cual se cubrían los leprosos. Las obras que tú hagas para ganarte el favor de Dios son trapos de inmundicia. Y algunos pueden jactarse y decir, es que yo no soy cristiano, pero yo ayudo más a las personas que aquellos que dicen ser cristianos. Esto puede ser una gran verdad.
pero eso no te lleva al cielo. Algunos hacen obras sociales nada más para sentirse bien, otros para querer obtener el favor de Dios, pero no para agradar a Dios, no como un servicio a Dios. Me acuerdo cuando estudiábamos en Guadalajara en el Instituto Bíblico, un día íbamos hacia el instituto en la mañana, y no, era un domingo, íbamos hacia la congregación con un hermano, íbamos Juan, el hermano que llevaba su camioneta y yo, y vimos, yo creo, unos 200, 300 personas en un lugar así como en un cine, como abandonado. Es ahí, y vimos, y era puro indigente. Y niños de 13, 14, 18, 20, niñas yo creo que de 12, 13 años ya embarazadas, y así, pero era un gran número, así, muchos. Y dijimos, ¿qué hay? Y vimos que había personas que les estaban dando de comer. Y nuestro amigo dice, vamos a predicarles el evangelio. Y se regresa, nosotros íbamos para la congregación. Y la verdad, aunque veas a Juan muy gallito y así, pero también le dio miedo. Y así como que, no, ya que salgamos, venimos. No, vamos, dice, de una vez. Y yo, después vamos. No, de una vez, vamos. Pues vamos, pues, fuimos. Y cuando llegamos ahí, vimos que eran como unas 20 personas que les daban comida. Y preguntamos, ¿qué hacen? Dice, no, es que vienen los domingos a darnos de comer. Y llegamos y le dijimos, buenos días. ¿Nos permite predicar el evangelio a las personas de aquí? Porque los tenían así como en grupitos. Y dicen ellos, no, nosotros no hablamos de religión. Nosotros no se les puede predicar, nosotros venimos, lo hacemos como una obra social, nada más, y no está permitido, así que no pueden hacer eso. Y no nos dejaron predicar el evangelio. ¿Y qué puedes decir con ellos? ¿Estaban haciendo una buena obra? Claro que estaban haciendo una buena obra. Jesús dijo, su recompensa la tendrán. Su recompensa la tendrán. Pero hacer una obra para querer ganarte el favor de Dios, nada más es trapos de inmundicia, hermano. Hermano, nuestras buenas obras deben salir de un temor reverente a Dios. Nuestras buenas obras deben de salir de un temor reverente a Dios. Y un temor reverente a Dios nos hará entrar a buenas obras. ¿A qué voy? Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Efesios 2:10, ya voy a terminar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿qué dice este versículo? Que si realmente tú eres un creyente, dices amar, servir y adorar a Dios, por ende, amarás a tu prójimo, hermano. Harás buena obra por tu prójimo. Pero ¿qué dice también este versículo? Dios ya lo había preparado de antemano. Lo que tú y yo hagamos en el conocimiento de Dios para glorificar a Dios, Dios ya lo había preparado, hermano. ¿Qué mérito tenemos tú y yo? Nada. La gloria se la lleva a Él. La gloria se la lleva a Él. No tenemos ningún mérito. La gloria es para Él. Hermanos, y los cristianos del primer siglo lo entendieron. Los cristianos del primer siglo comprendieron esto, que la religión pura y sin tacha o sin mancha era el amor al prójimo también. ¿Por qué crees, hermanos, que los primeros cristianos empezaron a adoptar a las viudas, empezaron a adoptar a los huérfanos y amparar a las viudas? ¿Qué está haciendo Santiago al decir la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas? ¿Con eso nada más huérfanos y viudas?
No, ¿a qué se refiere esto? Por general, al prójimo. Pero Santiago usa esto porque en el primer siglo, tanto las viudas como los huérfanos eran dejados, hermanos. Nadie veía por ellos. Nadie veía por ellos. Los niños que quedaban huérfanos, que estaban huérfanos en el Imperio Romano, no los adoptaban. Los dejaban morir de hambre, o si algunos los adoptaban, era con algún interés político, social. Nada más te voy a adoptar para poderte casar con aquella familia, para que mi riqueza crezca. No es porque te ame, porque tengo un interés. Algunos nada más los adoptaban, ¿para qué, hermanos? Para hacerlos esclavos sexuales. Abusaban de los niños, no hay nada nuevo debajo del sol. Ponte a leer la cultura griega, la cultura romana, era perversa, hermano, era Sodoma y Gomorra, era perversa. ¿Y qué hicieron los primeros cristianos? Los empezaron a adoptar a estos niños, a las viudas, no los dejaban morir, los comenzaron a amparar, les predicaban el evangelio, pero actuaban, los arropaban, los adoptaban. ¿Por qué? Porque ellos habían comprendido que Dios los había predestinado a ellos como creyentes para ser adoptados hijos suyos. Lo que el Señor hizo con nosotros, nosotros lo haremos con ellos, los adoptaremos. Esto hacía la iglesia primitiva, hermanos. Hermano, yo tengo algo en mi corazón y se lo dije a Israel, la otra vez estaba platicando con él. Le dije, hay que empezar a checar, platícalo con Tony para empezar a organizarlo. Hermanos, estamos llamados a predicar el evangelio. Estamos llamados, pero estamos llamados a amar al prójimo y a servir a la sociedad. Le dije, vamos a implementar, no sé si 2 o 3 veces al año, vamos a ir a predicar el evangelio, pero vamos a ofrecer nuestros servicios, lo que el Señor nos ha dado. Tenemos maestros, tenemos doctores, tenemos licenciados, tenemos estilistas y vamos a ir a brindar un servicio. Gratis. Gratis. De lo que el Señor nos ha dado, hermanos. De lo que el Señor nos ha dado. Predicar, eso no nos vamos a desenfocar, predicar, pero brindar los servicios en el cual el Señor nos ha capacitado para su gloria. Para su gloria. Hermano, cuando hablamos del quinto mandamiento, obviamente, cuando hablamos del quinto mandamiento, hermano, la esencia va más allá. Honra a tu padre y a tu madre, pero cuando hablamos del quinto mandamiento, el honrar va más allá. Este mandamiento, por eso nos vamos a durar entre 4 o 5 temas, no sé, pero honrar a nuestras autoridades. Claro, está claro, es literal, honra a tu padre y a tu madre. Es literal, a quien te dio la vida. De eso vamos a hablar. Pero también nos habla de honrar a nuestros patrones. Honrar de nuestros patrones. Aquellos que ya se están levantando vamos a tumbar al patrón, vamos a abrir nuestro negocio y lo vamos a hacer pedazos. Y honra a tus patrones. Nos habla también de honrar a nuestros pastores o líderes espirituales. Nos habla también de honrar a nuestros superiores, a nuestros gobernantes, nuestro gobernador o nuestro corrupto, rateros y que no sé qué y que no sé cuánto, y ves a los cristianos hablando pestes de la presidenta y de esto. ¿Cristiano, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Habla mal de tu presidenta, súbelo a Facebook y dile, de verdad, hermano, si lo digo con todo respeto, pero hay muchos cristianos, tonta, mensa, títere, esto. La Biblia no te llama a expresarte así de tus gobernantes, hónralos para que te vaya bien.
Hónralos. Sea del PRI, del PAN, del PRD, del Morena, hónralos. Es lo que el Señor nos manda. La Biblia es bien clara. Cada ciudad, cada país tiene el gobierno que merece. Nada más. Cuando fue lo de Peña Nieto, ¿por qué votaron muchas mujeres por Peña Nieto? Por las estrategias políticas, sus campañas. ¿Por qué? Porque está bien guapo, decían. Pues es lo que tienes, ¿de qué te quejas ahora? Te salió caro el kilo de muñeco, salió caro. Nos manda a honrar, hermanos. Yo no puedo tolerar a un creyente que se exprese y hable pestes de nuestras autoridades. Cuando la religión pura y sin mancha nos dice, ora por ellos. ¿Te imaginas Pablo escribiendo, ya con esto termino, Pablo escribiéndole a los ciudadanos de Roma, escribiéndole, sujetaos a vuestras autoridades porque son puestas por Dios? Cuando el gobierno los estaba agarrando y matando y llevando al Coliseo romano, torturándolos, oren por ellos, dice Pablo, aún por el que te quiere matar, ora por ellos. Hermanos, y cuando analizamos este mandamiento nos damos cuenta cuánto hemos deshonrado. Y nos damos cuenta que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Solamente uno los cumplió. Nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú y yo nos refugiamos en la cruz, vamos hacia Cristo, el Señor nos ve a través de Cristo como si nosotros hubiésemos cumplido esos mandamientos. Porque el que viola un mandamiento se hace culpable de todos. Pero hubo alguien que los cumplió como si nosotros los hubiésemos cumplido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Es la introducción, hermanos. Próximo domingo vamos a empezar con padres y madres. Así que adolescentes, agárrense, porque venimos con todo. Y padres, también cuídense de cómo viven, porque venimos con todo. ¿Ah? Muy bien. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es una fuente inagotable, Señor. ¿Cuántas veces no leemos, podemos leer un versículo, un solo versículo, Señor? Y podemos durar una eternidad aprendiendo de él, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, porque así es tu palabra. Es viva y es eficaz. Tu palabra penetra en nuestro corazón. Y tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones que hay en él. Porque nuestro corazón es engañoso, Señor. Porque nuestro corazón a veces cree que nada más es la piedad, el temor reverente hacia Dios, el respeto hacia Dios, pero nos olvidamos del prójimo. O a veces nuestro corazón es tan engañoso que solamente nos enfocamos en el amor al prójimo y nos olvidamos del conocimiento y temor reverente que debemos tener hacia ti. No se pueden separar de la mano. El amor al prójimo nace de un temor reverente hacia ti. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta congregación. Gracias por esta iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos que escuchó este mensaje. Que no solamente quede, Señor, en nuestros oídos, sino que llegue a nuestra mente y baje a nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. No muevan sus sillas. Recuerden, déjenlas así. Apúntense con el hermano.